Gálatas 6, del 1 al 5. Nos ponemos de pie cuando lo hayan encontrado. Reina Valera de Gálatas 6, del 1 al 5. Todos juntos vamos a hacer esa lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios por medio de la alabanza. Vamos a cantar este himno, hermanos. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu
vida. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Vamos a hacer una oración para recibir el mensaje. Padre Dios Santo, te doy las gracias, Señor, por este tiempo de capilla. Ahora, mi Padre, utiliza a nuestra hermana Luisa, Señor, que va a dar el mensaje. Guíala con tu Espíritu, Señor, y que nosotros podamos tener un corazón, Señor, dispuesto a recibir tu palabra. Que, Señor, que no se quede solamente en el conocimiento, sino que también lo llevemos a la práctica. Amén. Doy lugar a nuestra hermana Luisa, que trae el mensaje. Bueno, sí. Hola, buenas tardes, hermanos. Bueno, quiero que sigamos con nuestra vista en el pasaje y voy a leer el primero y el segundo versículo. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Bueno, este día he titulado mi sermón Recomendaciones para restaurar. Y es precisamente de ese tema el que vamos a hablar, la restauración de los creyentes. Es muy importante que nosotros entendamos que hay algo más. Cuando una persona de nuestra iglesia o algún líder cae en pecado, hay esperanza para él. Aquí lo vemos en el apóstol Pablo, hace esta recomendación a los Gálatas, a los creyentes de las iglesias de Galacia, y esta carta era porque ellos empezaban a demeritar la gracia de Dios. Creían que por conocer a Cristo y por ser libres de la ley, ellos podían que estaban, como quien dice, libres, ¿no? Que eran mejor que otros creyentes, se sentían mejor que otros. Entonces, el apóstol Pablo les hace esta recomendación a los cristianos para que ellos tomen en cuenta a los demás, que tomen en cuenta, y les da en la cabeza a los legalistas sobre todo, porque ellos, creyéndose mejor que los demás, son acallados al ser pasados por el filtro del amor, ¿no? El apóstol Pablo ya había mencionado en el capítulo 5 acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, concluyendo que el fruto del Espíritu era lo mejor, que andar por el fruto del Espíritu les iba a ser mejores creyentes, ¿no? Bueno, una de las maneras en las que un cristiano puede vivir la vida cristiana más plenamente es dejándose guiar por el Espíritu Santo. La manera de comportarnos frente a los demás siempre va a determinar, siempre va a dar muestra de qué clase de cristianos somos, ¿no? Si somos cristianos que nos dejamos llevar por las cosas de la carne, por las obras de la carne, o si somos cristianos espirituales. Bueno, ahora vamos a hablar de la restauración. ¿Qué es la restauración? ¿Alguien ha escuchado de algún caso que haya sido restaurado? ¿Pueden levantar su mano? ¿No? ¿Sí? Ok. Y más o menos, ¿cómo han tratado ese caso? ¿Con amor o con disciplina rígida? ¿Las dos? Okay. ¿Alguien le ha tocado ser esa persona que disciplina o que restaura al hermano? ¿No? ¿No? Bueno, este es un aspecto muy importante porque en algún momento del ministerio nos va a tocar restaurar a algún hermano o ser restaurados también. En este pasaje vamos a ver que nosotros también somos propensos a caer. Entonces debemos tomar en cuenta eso a la hora de restaurar.
La palabra restaurar viene de catarizo y es usada para poner un hueso que está roto o está dislocado, ponerlo en su lugar de nuevo. Esto da la idea, también da la idea de una red que es remendada, que es arreglada, la red de pescar. Entonces, se trata de volver algo a su lugar, de retomarlo. Restaurar a un cristiano, entonces, es traerlo al arrepentimiento y volverlo a la comunión con Dios. Casi no se habla de este tema porque vemos que hay pocos casos aquí, por ejemplo, que han presenciado, ¿no? Pero es algo que indudablemente va a pasar, va a suceder en alguna misión, en la iglesia, y debemos saber cómo enfrentarlas, qué actitud tomar. Bueno, este proceso de restauración inicia con el pecado. El pecado, la caída, y después viene el destape, yo le digo, el que sale a la luz. No puede haber un proceso de restauración sin que se sepa, porque debe haber en la persona ese reconocimiento del pecado, que lo lleve al arrepentimiento, ¿no? De ahí viene la confrontación que el hermano hace con él. A partir de ahí es cuando se va a saber si la persona está realmente arrepentida o no. Si se supo y no quiso arrepentirse, pues ya es otro rollo, ¿no? Pero tiene que pasar por este proceso. Y de ahí, si está arrepentido, procede a la restauración. Bueno, este proceso de la restauración es un proceso de sanidad, tal como en la medicina, cuando alguien se cae y se raspa o se disloca una pierna o se rompe una pierna, tiene que haber un proceso, tiene que sanar, tiene que limpiar la herida, tiene que volver a poner el hueso en su lugar, ¿no? Este proceso, como dije, en todas las iglesias es necesario que se dé. Es necesario que tengamos ministerios de reconciliación, ministerios de sanidad, ministerios de restauración de los creyentes. Y bueno, el apóstol Pablo les da las recomendaciones a los Gálatas porque sabía cuál era el pie de donde cojeaban. Sabía que eran orgullosos, que ellos difícilmente querían verse igual que los demás. Tanto que los judaizantes ya estaban tratando de convencerlos de que se volvieran al judaísmo. Entonces, la herramienta que Dios usa para restaurar a los caídos somos nosotros mismos. Mírese así, como si un médico utiliza un estetoscopio, no sé, unas vendas, alcohol, lo que sea, nosotros somos eso para Dios. Somos los instrumentos que Dios usa para volver a restaurar a ese hermano en la comunión. Entonces, vamos a ver las recomendaciones que el apóstol Pablo nos hace, las actitudes que debemos tener para restaurar a un hermano. Y en primer lugar vamos a ver que debemos restaurarle con una actitud de mansedumbre. Vamos al versículo 1 y 2, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hemos visto en las clases del hermano Timoteo y en algunas otras de liderazgo que la mansedumbre es ser controlados por el Espíritu. Es el carácter controlado por el Espíritu Santo. Yo encontré que mansedumbre, además de ser parte del fruto del Espíritu, en Gálatas 5:24, dice que es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es decir, la fuerza en control. Jesús se describió a sí mismo con dos cualidades que menciona aquí también: la humildad y la mansedumbre. Dice en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús escogió esas dos cualidades es porque son muy importantes. Jesús quiere moldear en cada uno de nosotros esas cualidades, la mansedumbre y la humildad. En primer lugar, la mansedumbre es cuando nosotros
teniendo la palabra, teniendo el conocimiento para confrontar al hermano, nosotros vamos a utilizar todo eso para su bien, para restaurarlo. ¿Sí? Si somos espirituales o tenemos conocimiento de Dios, nosotros vamos a utilizar esa palabra y vamos a hacer ejemplo como Jesús, moldeando en amor. Si nosotros amamos a alguien, vamos a procurar su bienestar. Si amamos a alguien, no vamos a ver lo que está sufriendo y ya, pues lo dejamos ahí, ¿no? No. Siempre el que ama va a moverle a la acción, hacer algo por esa persona. Nosotros como hermanos debemos hacer eso. Amarnos unos a otros es ayudarnos cuando estamos caídos, cuando estamos débiles. ¿Sí? Y Pablo nos da esa receta también contra la vanagloria. Dice que no debemos compararnos con nadie, no comparar nuestros logros. Muchas veces nos sentimos que necesitamos sobresalir sobre los demás porque nos sentimos menos, porque nos comparamos con los logros de los maestros, de los grandes eruditos, de los teólogos, de los predicadores. Pero no debemos compararnos con nadie, sino lo mejor que nosotros podemos hacer, con eso compararnos. Cuando falta la actitud de mansedumbre se nota, porque no hay amor, porque actuamos con vanagloria, como haciéndonos más, como si fuéramos más que los demás. Cuando vemos a alguien que está caído, que falló, lo señalamos. Eso es vanagloria. Eso no es la actitud que debemos tener cuando alguien cae. Recuerde que el hielo no se derrite con golpes, sino con calor. Debemos ser cálidos, debemos amarnos unos a otros para corregir con amor. Restaurar con un espíritu de mansedumbre implica que nos miremos a nosotros mismos, implica que tengamos una plena conciencia de que nosotros también somos débiles. En la iglesia, aún siendo líderes, aún siendo los pastores, los misioneros, tenemos que tener bien en claro que tenemos debilidades, que somos propensos a caer en cualquier momento. Y además lo dice la Biblia, cuando nosotros nos enorgullecemos y nos sentimos fuertes, dice, el que se cree firme, mire que no caiga. Debemos tener cuidado de eso. Dice en el versículo 2, que cumpliremos la ley de Cristo cuando llevamos las cargas de los otros. Esto significa, la ley de Cristo es el amor. Solamente el amor puede aliviar el peso. Cuando una persona está cargada con problemas, con dificultades, con pecado, lo único que va a aliviar la carga es el amor. El legalista, por ejemplo, se obsesiona con tener una espiritualidad profunda, con tener más para él, con incrementar su relación con Dios y conocer más de la palabra, ¿no? Muchos podemos caer en eso aquí. Pero nunca va a lograr su objetivo, porque la ley de Cristo se cumple solamente con el amor. Solamente amando al prójimo es que podemos realmente cumplir con esto. Tener una espiritualidad profunda, sana. Así como el árbol se conoce por sus frutos, el cristiano debe conocerse, el cristiano espiritual debe conocerse por sus buenas obras, por ser capaz de comprender lo que pasa en el alma del que ha caído, en el que se encuentra sin Cristo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Si estamos sometidos por el poder del Espíritu Santo, vamos a ser encauzados hacia esas buenas obras, por el amor. Entonces Pablo nos exhorta a ser sensibles a estas necesidades de los demás, como si se tratara de nosotros mismos. Cuando alguien está sufriendo, no hay mejor persona que le pueda ayudar que alguien que ya ha pasado por eso. Por ejemplo, si Elí está enfermo y alguien más va a cuidarlo, va a ser alguien que ya estuvo enfermo, ya sufrió, ya pasó por lo mismo.
Esas son las personas que mejor pueden entender la necesidad. Así nosotros debemos entender primero nuestra necesidad para poder atender a esa persona que ha caído. Entender de dónde nos sacó Dios y dejarnos controlar por el Espíritu. Es de esa manera en la que nosotros vamos a poder tener amor los unos con los otros. Y quisiera que pensáramos en esto. ¿Qué actitud tomamos cuando alguien ha sido restaurado? Esas personas que levantaron su mano. Cuando alguien es restaurado, ¿qué actitud tomamos nosotros? ¿Aprovechamos la oportunidad, teniendo el poder para embarrarlos, para pisotearlos, para señalarles todo lo que ya traíamos guardado? ¿O actuamos con amor? Quitamos toda esa ira, todo ese enojo y dejamos a un lado nuestra posición como líderes, nos enfocamos en esa persona. Eso es mansedumbre, es actuar con mansedumbre. La segunda actitud que debemos tener al restaurar a un hermano que ha caído es la humildad. Y vamos al versículo 3 al 5. ¿Se pueden leerla conmigo, por favor? Dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, a diferencia de la cultura griega, los judíos consideraban la humildad como una virtud de las más nobles que había. Entonces, quien era humilde era wow, ¿no? Lo contrario a la humildad es el orgullo. El orgullo es sentirse, como los Gálatas, mejor que los demás, que a mí no me va a pasar, que él cayó porque se descuidó, pero yo, por ser muy espiritual, a mí no me va a pasar, ¿sí? Ser orgulloso es no reconocer que tienes necesidad, no aceptar la ayuda de los demás. Es la actitud contraria a la humildad. Si queremos restaurar al hermano, necesitamos humildad, necesitamos reconocer quiénes somos en primer lugar, nuestras debilidades, el pie donde cojeamos y dónde podemos caer, sentirnos vulnerables. Cuando nos sentimos fuertes espiritualmente es cuando más probablemente vamos a caer, porque no aceptamos la ayuda, no reconocemos que necesitamos ayuda. Dice que en Mateo 23:12, cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Dios se encarga de mostrar quién es quién, ¿no? El humilde, al que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla, se encarga de humillarlo. Entonces, el orgullo espiritual es algo muy, muy peligroso para nosotros como cristianos, como creyentes, porque es muy fácil olvidarse que existe la otra persona, ¿sí? Nos enfocamos más en nosotros mismos, en nuestro crecimiento, en estudiar mucho la palabra, en crecer, que nos olvidamos que la otra persona tiene necesidad. Nos olvidamos que si nosotros tenemos esa palabra, podemos dársela a él, el que está en necesidad, el que está cargado con muchas cosas, muchos problemas, muchos pecados incluso. Entonces, las cargas se aplicaban metafóricamente a un esclavo o a alguien que estaba preso porque estaba con cadenas. Entonces llevaba un peso que nadie más podía llevar por él, porque era esclavo. Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta a que ayudemos a los demás en sus cargas, que carguemos con ellos y así aliviar un poco de esa carga. Dice, los legalistas, por el contrario, echaban más cargas, dice Jesús. Dice en Mateo 23:4, dice,
atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Entonces los legalistas lo que hacían era, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero ellos mismos por acá lo estaban ocultando, que ellos también pecaban, ¿no? Entonces vemos aquí, en este pasaje, que hay dos tipos de cargas, a ver si lo pueden identificar. Vemos uno en el versículo 2. A ver cómo dice, una persona que lo lea, por favor. Sobrellevados unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Okay. Esta carga se refiere a la que nosotros podemos llevar con el hermano que está débil, el que ha sido debilitado por el pecado. Y vamos al versículo 5, ¿alguien más? Porque cada uno llevará su propia carga. Ok, pareciera que son contradictorias, ¿no? Pero ahí se está refiriendo a la carga, a la responsabilidad que tenemos cada uno por nuestras propias acciones delante de Dios. Entonces, por un lado está la persona que lleva su propia carga, la carga que todos debemos llevar delante de Dios, mi responsabilidad por haber pecado, mi responsabilidad por mis malas decisiones. Esto nadie me puede ayudar a llevarla, porque es solo delante de Dios, y a esa voy directo con Jesucristo, el que tiene el yugo fácil y la carga ligera. Y la carga que nosotros en comunidad podemos llevar, que podemos ayudarnos unos a otros a llevar y cumplir así la ley de Cristo, amándonos unos a otros. O sea, cuando veo que alguien está tan cargado, tan necesitado de una palabra de aliento, de amor, de estar con él, de cuidarlo, eso es llevar su carga, es compartir la carga con él. A eso nos está llamando el Señor. Entonces vemos estos dos tipos de cargas. Y cuando no lo hacemos, cuando dejamos que el orgullo llene nuestro corazón, dice que ensoberbecemos, eso, y se endurece nuestro corazón. No podemos sentir lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos pensando que a nosotros podemos con esta carga, no nos va a pasar. El hermano cayó pues porque era débil, porque no leía su Biblia, pues, pero dice que debemos llevar las cargas de los otros, sobrellevar las cargas unos a otros. Entonces vemos dos actitudes que Pablo nos enseña, que debemos tomar cuando un hermano cae en pecado, cuando está débil, cuando está necesitado. Y estas dos actitudes son la mansedumbre, ser controlados por el Espíritu, y la humildad, reconocer que nosotros somos débiles también, que cuando nosotros necesitamos, el hermano va a estar ahí, y es nuestra responsabilidad. Muchas veces no tomamos en serio este ministerio, no tomamos en serio que es necesario restaurar, y hay tantas personas que se alejan de Cristo, tantas personas lastimadas por la iglesia, por los líderes, que ¿dónde está la iglesia que necesita restaurar a esas personas? Necesitamos entender nuestro papel y ser sensibles también a su necesidad. Y cuenta una historia que una niña de 8 años iba cargando a un niño de 2 y estaba viendo un desfile largo y estuvo ahí un largo rato, ¿no? Y entonces un señor se le acercó y le dijo: oye niña, ¿no te cansa ese niño? No señor, porque es mi hermanito. Imagínense que así pensemos nosotros, que nos digamos, ¿no? Unos a otros: no me cansa lo que sea que tenga que cargar contigo, porque eres mi hermanito. Entonces, el día de hoy, como conclusión, hemos visto que para restaurar a los hermanos que han caído, necesitamos esas dos actitudes: mansedumbre y humildad. Y el apóstol Pablo hace énfasis en la cura,
no en la enfermedad. Si ven, muchas veces nosotros nos enfocamos más en el pecado, en señalar el pecado, en escandalizarnos, que en realmente curarlo, ¿no? Curar esa herida, restaurar a ese hermano. Y es un llamado a hacer eso. Dejemos de rematar al hermano caído. Se dice que los cristianos son el único ejército que no cura a sus heridos, que los dejamos morir. Cambiemos eso. Es nuestra responsabilidad. El Señor por algo insiste en esto. Seamos restauradores. No pisoteemos más al que está caído. ¿Sí? Y esta es la enseñanza de hoy. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de aprender un poco más de ti, de lo que estás queriéndonos decir, como iglesia, Señor, como líderes, como siervos tuyos, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender que somos débiles, que somos vulnerables. Por más conocimiento que tengamos, Señor, siempre vamos a ser propensos a caer. Y debemos considerarnos a nosotros mismos cuando veamos a un hermano caer, alejarse, para actuar con humildad, con amor, representándote a ti, Señor, como verdaderos siervos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestro ministerio a tener siempre presente esto, Señor, que necesitamos restaurar a los que han caído. Señor, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén.